En el Evangelio, según San Marcos, capítulo 14, de los versículos 12 al 25, tenemos el relato de la última cena y la institución de la cena del Señor. En 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26, el apóstol Pablo reitera que Dios, por medio de Jesucristo, instituyó la cena del Señor en esta ocasión cuando Jesús estaba próximo a la cruz. Y en Éxodo capítulo 12 encontramos el relato paralelo en el Antiguo Testamento, que es la institución de la Pascua judía. Y si nosotros relacionamos estos dos eventos, el evento de la última cena cercana a la muerte de Jesús, y relacionamos los eventos del Calvario con el evento de la Pascua, la fiesta de la Pascua, la celebración de la Pascua, nosotros vamos a poder entender las emociones que invadían al Señor Jesús en este momento decisivo, cercano a la cruz. Diríamos esta mañana que podemos ver el Calvario desde Egipto. El Calvario visto desde Egipto. La Pascua celebrada en el pueblo hebreo mientras estaba en la esclavitud en Egipto, y la Pascua simboliza en ese momento el cambio que vendría a este pueblo de Dios. Y la entrega de Jesucristo en el Gólgota, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, son dos eventos extraordinariamente relacionados con el mismo mensaje. El mensaje de liberación, el mensaje de salvación, el mensaje de cambio de vida para el ser humano. En Éxodo capítulo 12, la palabra de Dios nos enseña y nos muestra que Dios le habla a Moisés y le da instrucciones precisas, porque el momento de la partida está cerca. El momento de la salida de la esclavitud de Egipto está cerca. Las plagas han quedado atrás. Las tristes experiencias en Egipto han quedado atrás. Y viene la prueba final, la muerte de los primogénitos. Ustedes notan que Dios había tratado con Faraón para hacerle ver que su pueblo debía ser liberado. Pero una y otra vez, una plaga tras otra plaga fueron imitadas por los magos y por los brujos allá en Egipto, hasta que llegue el momento en el cual Dios tiene que enviar una prueba a través de la cual el corazón de Faraón sería ablandado para obedecer al Señor. Algunas veces pienso de Faraón como el prototipo del ser humano fuera de Dios. La persona que no reconoce el amor de Dios ni el amor de Jesucristo ahora. Y que Dios le habla de una manera. Y que Dios le habla de otra manera. Y siempre recuerdo que una de las ocasiones cuando la plaga era la plaga de las ranas, y que el palacio estaba invadido de ranas. Y ustedes pueden echar a volar su imaginación y ver la situación por la cual estaba pasando el pueblo egipcio.
y había ranas en las camas, y había ranas en las salas, en las casas, en el comedor. Y ustedes pueden imaginar el momento en el cual Faraón iba a comer y una rana saltaba allí a su cuchara. Y la situación era terrible. Y viene Moisés, y viene Aarón, y entonces Faraón le dice: oren a Dios, pidan a Dios para que esta plaga sea quitada. Y Moisés y Aarón, respetuosos de la voluntad de Faraón, le preguntan: ¿y cuándo quieres que oremos por ti y por la plaga? Y Faraón dijo: mañana. ¿Entienden el mensaje? Me comunico. A veces el hombre está en una situación terrible, peor que las ranas, en una vida arruinada, en una vida sucia, en una vida llena de maldad, y el vicio lo está acabando, y la maldad lo está destruyendo, y el mundo está acabando con él. Y le presentamos el mensaje de salvación y le decimos: ¿quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal? Y dice como Faraón: mañana. Faraón: ¿hasta cuándo? La prueba era necesaria. La prueba llegaría al pueblo egipcio y al pueblo de Israel. Dios instituye que se preparara por familia un cordero sin defecto y que la sangre sirviera para pintar los dinteles de las casas, de las puertas de las casas, y la carne se comiera asada al fuego, con panes sin levadura, saturado todo con hierbas amargas. Y esto simboliza esos días difíciles y de prueba y de amargura que ellos habían pasado allí en Egipto. Los trabajos forzados, los días de dolor, de tristeza, de esclavitud. Y para que no lo olvidara, cada vez que el pueblo judío come la Pascua y celebra la fiesta de la Pascua, que es una fiesta familiar, se reúne la familia. Y la enseñanza es que la carne sazonada con hierbas amargas les recuerden la vida del pasado, la vida en Egipto. Pero la palabra de Dios también nos enseña que todo esto lo harían ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. La fiesta de la Pascua no era una comida tranquila, no era una comida para sentarse en el sillón favorito, acomodarse bien y comerla. No era para estar tranquilos, en reposo. La Pascua es una fiesta y es un sacramento para el camino. Es decir, era alimento para hacer frente al desierto. Tendrían que alimentarse y tendrían que hacerlo de una manera apresurada porque el Señor iba a dar la señal. Y una vez que el ángel pasara de largo en aquellas puertas pintadas con sangre, la señal se daría y el pueblo tendría que salir inmediatamente hacia el desierto. Su dinámica era solo una: liberación de la muerte por un lado, por causa del ángel que vendría, y de Faraón por el otro. Pero liberación y liberación de la muerte, como Dios hasta el día de hoy quiere librarte de la muerte. Quiere librarte de la muerte de tus enemigos, como quiere librarte también de la muerte eterna, de la muerte espiritual. Solo a través de este cristal podemos ver el sacrificio de Cristo. Allí también hay sangre. Allí también se derrama sangre en la cruz del Calvario. Ahí hay un cordero.
un cordero sin defecto, una ofrenda perfecta, única, que no se repitió ni se repetirá jamás. Solamente recordamos, hacemos memoria de ese sacrificio, pero el sacrificio fue único en la cruz del Calvario. Allí también hay un mensaje de liberación y allí también hay una cena para el camino. Una cena para el camino. Necesitamos alimentarnos espiritualmente, porque salimos al desierto de la vida a enfrentarnos con situaciones diversas y necesitamos estar bien alimentados espiritualmente para ser vencedores, para mantenernos en la libertad en que Cristo quiere que nosotros estemos. Tomar la cena del Señor, en lugar de aislar, reúne. Toda la familia tenía que reunirse. Es más, si la familia era muy pequeña, invitarían a otra familia vecina para que 2 familias se unieran y tomaran la fiesta de la Pascua juntos, la comida pascual. En lugar de aislar, reúne. En el momento en que nos acercamos a la mesa del Señor, nos unimos todos y somos uno para acercarnos a la mesa del Señor. La cena del Señor, en lugar de limitar, lejos de limitar, amplía. Y por eso es que a la luz de la palabra de Dios, nosotros creemos que el único requisito para acercarnos a la mesa del Señor y participar del sacramento de la cena del Señor es estar seguros de que el Señor Jesucristo nos salva hoy. Que estamos bien en la gracia de Él, que tenemos buena relación con Él. No importa la edad, no importa la posición social o el color de la piel o la denominación de la iglesia a la cual asista. Si está seguro de su salvación en Cristo Jesús, puede acercarse a la mesa del Señor. La mesa del Señor es para todos sus hijos. Pero también la mesa del Señor es una ordenanza misionera. Porque una vez que toman la Pascua, salen hacia el desierto y salen hacia la libertad. Una vez que tomamos la cena del Señor y una vez que participamos del sacramento de la cena del Señor, la ordenanza es una ordenanza misionera, es una ordenanza a ser enviados al mundo. Nos impele a salir, nos empuja para que vayamos al mundo y hablemos de esta experiencia de libertad que en Cristo nosotros hemos tenido. No es alimento para guardarlo. Søren Kierkegaard tenía una frase irónica y demasiado drástica para los cristianos que solamente toman alimento pero no comparten de este mensaje de salvación con los demás. Él decía: estos cristianos son gansos gordos. Comen para sí, pero no comparten con los demás. Cuando tomamos de la cena del Señor, el mensaje también es un mensaje misionero. Hay de aquellos que se pueden pasar toda una vida en la iglesia y no haber tenido un hijo espiritual. Hay de aquellos que pueden hacer todas las actividades que quieran dentro de la casa de Dios y dentro de la obra del Señor, pero no han sido capaces de compartir el mensaje de salvación con sus mismos compañeros en el trabajo y no han alcanzado a alguien para Cristo. A veces han ocultado tanto el mensaje que ni sus vecinos saben que son cristianos. Para nosotros, acercarnos a la mesa del Señor es una ordenanza a ir y compartir el mensaje de liberación a aquellos que todavía no lo conocen. Veamos reflexivamente hacia el Salmo 23, el Salmo del pastor, y veamos que después de describir la forma en que el pastor conducirá a su rebaño a lugares de delicados pastos,
viene lo que me interesa subrayar. Dice la palabra: aderezas, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, Dios nos alimenta para el combate. Dios nos alimenta para la lucha. Dios nos alimenta para hacer frente a nuestros angustiadores. Sean personas, o sea el pecado, o sea el vicio, cualquier cosa que aflija nuestra alma y angustie nuestro espíritu. El Señor nos alimenta para nosotros enfrentar a los angustiadores. La Santa Cena es el cumplimiento de la promesa de este salmo. Dios adereza mesa en presencia de sus enemigos. Y a veces los enemigos están a la vuelta de la esquina, sin que nosotros los consideremos nuestros enemigos. Yo puedo delante del Señor decir que yo no tengo enemigos, pero no puedo decir que alguien se considere mi enemigo. Eso delante del Señor esté. Pero yo no tengo ni un solo enemigo, por la gracia de Dios, por la gracia del Señor. La Pascua judía es sacramento para el desierto. La cena cristiana es ordenanza para el combate, para el encuentro, para la lucha, para la confrontación, para la misión, para ir y compartir que Jesucristo tiene salvación para todo ser humano. El relato de Juan es uno de los 4 relatos que encontramos, al igual que el relato del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11. En estos 5 relatos se confirma la importancia del evento. Y en el relato de Juan contiene el elemento de que el Señor le lavó los pies a los discípulos. Creemos que el participar de la cena del Señor debe incluir también el elemento de humilde servicio, una actitud de amor. Alimentarnos de Cristo es comprometernos a servir, es comprometernos a amar, es comprometernos a lavar los pies de los demás, es comprometernos a lavar las manchas de los demás, es comprometernos a dar siempre un servicio a Dios a través de servir a los demás. Está entre nosotros esta mañana nuestra hermana Conchita. Yo recuerdo hace varios años ya, cuando se inició obra allá en Campeche, una de las ocasiones que la hermana Olga y su servidor, en viaje de luna de miel, pasamos por Campeche, quisimos visitar la iglesia y fuimos a buscar al hermano Marcos Pérez, que era el pastor allí. Mi sorpresa más grande fue cuando llegamos a la esquina donde se reunían. Había un rótulo grande allí de refresco embotellado. No voy a decir el comercial porque no voy a decir el nombre porque es comercial y a mí no me lo pagan, ¿verdad? Y no estoy dispuesto a hacer comerciales tampoco de nadie, ningún producto. Y resulta que estaba allí el rótulo, y estaba el rótulo de una lonchería. ¿Se acuerda, hermana Conchita? Sí. Era una lonchería. Y miren qué enseñanza tan bonita, qué enseñanza tan importante. Había dejado de ser lonchería donde venían muchos hambrientos a comer. Cada vez que tiene un hambre va a una lonchería. Pero ahora lo habían alquilado la iglesia del Nazareno y se reunían allí. ¿Y saben quiénes venían? Los que tenían hambre y sed del amor de Dios. Y eran alimentados. Y por la gracia de Dios eran alimentados. Y la ilustración se parece a la ilustración de aquel lugar que unos hermanos alquilaron y que antes había sido una lavandería. Una lavandería donde traían ropa sucia, ropa manchada, ropa ajada, ropa maloliente para ser lavada y salir limpia.
Y en aquel lugar, una vez que fue una iglesia cristiana y el mensaje de Jesucristo y el mensaje de la cruz fue predicado, en aquel lugar también venían vidas arruinadas, vidas ajadas, vidas sucias, vidas manchadas, para que Jesucristo las limpiara y las hiciera nuevas criaturas en él. Lo del apóstol San Pablo es muy distinto. El apóstol escribe a una iglesia que se cree y autoproclama espiritual, pero es el sitio donde se ven las expresiones mayores de una vida carnal. La iglesia de Corinto. Y la reflexión es elemental. Si nuestras relaciones humanas no son cordiales y benéficas, si el egoísmo y la falta de amor norman nuestra conducta, invalidamos la obra de Cristo. Si no somos capaces de perdonar a los demás sus ofensas, invalidamos la obra de Cristo. En vano es que nos acerquemos a la mesa del Señor si en nuestro corazón no estamos dispuestos a perdonar. En vano es que participamos de la cena del Señor si en nuestro corazón no estamos dispuestos a amar a los demás. Y si somos egoístas y si tenemos odio y rencor, no es esa la obra de Jesucristo en nuestra vida. Jesucristo cambia, transforma. Y en el relato del apóstol Pablo llama la atención a la iglesia en Corinto, porque todas estas manifestaciones de carnalidad estaban sucediendo. Y el Señor hace ver a través del apóstol Pablo que no es eso lo correcto delante del Señor. Si nosotros venimos y buscamos la bendición de Dios a través de la Santa Cena, estemos dispuestos también a quitar el odio, el rencor, la malicia, a quitar todo aquello que afecte nuestras relaciones interpersonales. Y en el relato del apóstol Pablo también hay algo hermoso, la expresión en memoria de mí. Se une aquí el pasado, el presente y el futuro. En memoria de mí, dijo el Señor Jesucristo, haced esto en memoria de mí. El día de hoy, al celebrar la Santa Cena, lo estamos haciendo en memoria de Jesucristo. Y aquí se unen los tres tiempos. La obra de Cristo en la cruz del Calvario en el pasado, la obra de Cristo aplicada a nuestras vidas hoy, y la segunda venida de Cristo, que es el evento que va a suceder, porque el Señor así lo dijo y porque nosotros lo creemos. Y aquí, en la cena del Señor, se unen los tres tiempos. Tomar la cena del Señor es mirar hacia el pasado, hacia la vida, la obra, el ministerio, la muerte, la resurrección de Cristo Jesús, pero también es mirar expectantes a la segunda venida del Señor. Y también recordar que tenemos que vivir el presente a la luz de su palabra, que tenemos que vivir el hoy, porque todas las veces que comamos este pan y bebamos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. La siguiente ocasión que celebraremos la cena del Señor junto con el Señor será en las bodas del Cordero. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza, que un día de estos estaremos juntamente con el Señor compartiendo su mesa. El hecho de los tres tiempos gramaticales están en función de esta ordenanza. Es una ordenanza para cada día, no una experiencia limitada a un solo día en el año o a un solo día en el mes, pero es una experiencia de todos los días. Servicio, sacrificio, dinámica redentora deben invadir la totalidad de nuestras vidas todos los días. Y el alimento espiritual que recibimos a través del sacramento debe fortalecernos todos los días en la lucha, en la confrontación, en el momento difícil, en el momento de la prueba. El evangelista Marcos, capítulo 14, versículo 26, dice: después de cantar el himno, se fueron al monte de los olivos. Qué expresión más hermosa. Después de cantar el himno, se fueron al monte de los olivos. Al monte.
Al monte suben los hombres de la Biblia. Al monte suben los hijos de Dios que se esfuerzan. Los hijos de Dios que están dispuestos a pagar el precio. Y al monte se va para recibir de Dios ley, revelación y una visión nueva. Y en esta mañana, Cristo nos invita a venir juntamente con Él a lo alto, a la cima, a la experiencia de ser sus hijos, tal como Él quiere que lo seamos. Nos invita al monte de la vida cristiana, al monte de la seguridad en Él. Les invito a ponerse de pie y tomemos este tiempo para oración personal. Olvídese, por favor, en este momento del esposo, de la esposa, del amigo, del familiar, del conocido, y ore solamente por usted. Ore al Señor por usted y dígale a Dios que si hay algo que arreglar con Él, antes de acercarse a la mesa del Señor, arréglelo. Si tenemos que pedir perdón, pidamos perdón. Si tenemos que dar perdón, demos perdón. Si tenemos que acercarnos a alguien para decirle: yo no te he perdonado, pero hoy quiero perdonarte porque quiero acercarme a la mesa del Señor. Preparemos nuestro corazón para participar del sacramento de la cena del Señor. Oremos, hermanos. De manera individual, Dios nuestro, en esta mañana nos acercamos a ti. Y de manera personal, queremos decirte que te agradecemos por la enseñanza de Éxodo capítulo 12 en el Antiguo Testamento. Gracias por la Pascua, que es tipo, es figura de la muerte de Jesucristo para nosotros en el Nuevo Testamento. Gracias por los relatos de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan y el relato del apóstol San Pablo, recordándonos y haciéndonos ver la bendición de participar de tu mesa. Y juntamente con participar del pan, símbolo del cuerpo roto de nuestro Señor Jesucristo, y del vino, la sangre derramada por Él en la cruz del Calvario, Señor, a través de este sacramento nos alimentamos espiritualmente para la lucha, para la pelea, para la confrontación. Y a veces la lucha es con nosotros mismos, y la lucha es con nuestro carácter, y la lucha es con nuestra clase de vida. Pero Señor, fortalécenos, alimentanos, nútrenos, para que podamos ser libres, victoriosos. Y Padre, alimentanos para tener fuerzas espirituales suficientes, de tal forma que compartamos el mensaje liberador con aquellos que todavía no te han conocido. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro glorioso Salvador. Amén. Amén, Señor.